Dios les bendiga a todos los radioescuchas y los que nos ven en las televisoras en todos los lugares del mundo. El Señor les bendiga. Hoy vamos a tocar un tema acerca de lo que está escondido en la Biblia. Vamos a ir viendo el tema, lo he titulado como lo dice el texto de Efesios 6:19. Vamos a leerlo, de ahí sale el tema que vamos a tocar. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. El apóstol Pablo tenía ese deseo de llevar el Evangelio del reino a través de los misterios que revela él. Es el único que escribe en sus epístolas los misterios del Evangelio. Y vamos a ver de manera global que hay una gran diferencia entre el misterio del Evangelio, que para muchos creen que el Evangelio es algo muy simple, muy sencillo, pero no es así, está escondido. El camino al reino está escondido y lo vamos a ir viendo y repasando a través de los textos de la palabra, para que vayamos entendiendo cómo caminar en ese camino que está escondido y llegar a la bendición de estar con el Señor para siempre en el tercer cielo, que es el reino, el cielo de Dios, el reino del Señor. Vamos a Efesios 3:5. Bueno, vamos primero a Efesios 3:9 y 10. También el apóstol maneja acerca de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Aquí está hablando de la dispensación de un tiempo de la administración del milenio, en el cual dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Dice el misterio escondido, está escondido la dispensación. Muchos, desde que se les da el Evangelio, creen que van a estar ahí reinando con el Señor, pero vamos a ver qué requisitos se necesita para estar ahí, para que lo podamos entender, podamos pagar esos requisitos, porque es para cualquiera, así lo dice la palabra. Dios no tiene acepción, no hace acepción de personas, y vamos a ir viendo cuáles son también los requisitos más importantes que tenemos que conocer para hacerlo y para estar en esa dispensación que es un misterio escondido, esa dispensación, el reinado del Señor aquí en la tierra de 1000 años y después en la eternidad. El que no entre en esa dispensación, ese plan milenial del reinado de Dios aquí en la tierra, no va a estar en el reino de Dios. Puede como creyente estar en un paraíso, un tiempo que solamente Dios sabe, pero que no es eterno. El Hijo es el que queda en casa para siempre, dice Juan 8:35. No lo pongan nada más como referencia. El versículo 10, 3:10, por favor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Aquí también nos maneja que en esa dispensación que está escondida, dice que es para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia, los principados y potestades en los cielos. La Iglesia es la que está llamada a obtener esta bendición de sabiduría de Dios, y lo vamos también a ir viendo con textos. ¿Cómo podemos ir conociendo? Efesios 3:5 nos dice el camino que el Señor tiene a través de la palabra. Dice el mismo apóstol, escribiendo a los Efesios, en el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Es revelado esos misterios, como dice aquí, a los apóstoles y profetas. Por esta razón, el mismo apóstol en el 2:20 nos dice que es el fundamento de la doctrina de Cristo. Dice
2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esos dos ministerios son el fundamento para construir o una casa o un edificio. Así lo dice en 2 Corintios 5:1, nos habla de dos cosas, una casa y un edificio. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí podemos decir que la casa es construida para el santo y el edificio para el perfecto. La casa para el administrador, que llama la Biblia sacerdote, y el edificio para el rey, para que podamos distinguir esa diferencia entre estos dos pactos que son el santo y el perfecto. Colosenses 1:26 nos dice acerca de esos misterios a quienes se les ha manifestado, porque de una manera u otra, hermanos, es el poner oídos, entender esos misterios y hacer lo que nos pide la palabra para poder alcanzar mínimo la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, manifestado por la revelación a apóstoles y profetas, que son los que manifiestan estos misterios a los santos, porque ese camino que es escondido, dice la palabra que es gloria de Dios, en el Proverbios 25:2 nos habla que es gloria de Dios encubrir la palabra. Dice, gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey escudriñar la palabra. Tenemos que escudriñar a través de conocer cómo caminar a través de los misterios, porque si no, no podemos entender. En Marcos 4:11 nos habla de los que no quieren buscar o entender los misterios. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Se lo está diciendo a sus discípulos, a los que les siguieron. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Quiénes son los que están fuera? Bueno, la Biblia dice que los salvos, los que creen en el Señor Jesucristo, pero no creen lo que dice el Señor. Creen en Él, pero no creen en la palabra que dice el Señor, porque no quieren cumplirla como le dijeron 70 discípulos que andaban con el Señor, eran 82 en total, y le dijeron, dura palabra esta es de oír, y se fueron 70 y quedaron 12, entre ellos un traidor. Entonces, el 1:26 de Colosenses que leímos, el 1:28 nos da la otra pauta con relación a los perfectos. Dice en el cual anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Bueno, en toda sabiduría, pero sabiduría no de humana, sino sabiduría oculta. Vamos a 1 Corintios 2:4-7, por favor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Hay muchos teólogos que conocen bastante de la palabra, pero van a estudiarla y son persuasivos como Apolos, pero dice es humana sabiduría. En el 5, por favor. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. La sabiduría que viene de lo alto, a través de misterios revelados a los apóstoles y profetas, y dados y manifestados a los santos, para que a través de esa sabiduría los santos puedan adquirir el camino de la perfección, que es la plenitud de lo que nos pide el Señor, para que lleguemos a la perfección de la estatura del varón, que dice, como referencia nada más, el 4:13 de Efesios. Aquí dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Vamos al 6, por favor. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. El apóstol Pablo se maneja en el 3:15 de Filipenses, todos los que somos perfectos. Dice,
Esa sabiduría viene, ahorita lo vemos en el siguiente texto, dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Empero, dice, mas hablamos sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto, en misterio. Entonces, el Evangelio está escondido en misterio y la sabiduría que viene de lo alto es en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cómo comenzamos a conocer estos misterios? Bueno, hay un punto de partida que la mayoría rechaza por no conocer y porque el enemigo, el diablo, Satanás, está en medio de esto y engaña al hombre a través de los criterios de la carne, del viejo hombre viciado, como dice el mismo apóstol, en los deseos de error. Aquí nos maneja el punto importante en la sabiduría del misterio, nos dice 1 Corintios 14:2, el comienzo de cómo poder caminar en estos misterios para entender primeramente la revelación a través de los que están dados, a través del fundamento, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterio. El que habla en lenguas. Por eso es importante, hermanos, tener lenguas. Algunos grupos hasta hablan y maldicen esas cosas. Dice que habla lenguas son demoníacas. Hay un grupo, cuando menos, que dice esto. Y son creyentes en Jesucristo, pero bueno, insultan o maldicen las cosas que no entienden, ¿no? Lo importante es que aquí nos dice que el Espíritu Santo habla en misterio. ¿Y qué quiere el Espíritu Santo a través de hablar en misterio? Que habla con Dios de manera directa para que venga esa sabiduría de lo alto. Nos dice Romanos 8, 26 y 27, la claridad de esto, hermanos. Asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. El Espíritu Santo, empezamos a hablar en lenguas, dice que pide el Espíritu Santo, dice que Dios se lo da, con pedirlo, con fe, y tenemos la bendición de ser bautizados y empezar a hablar en lenguas, porque es una promesa de parte de Dios que la obtengamos con pedirlo. ¿Para qué? Bueno, para que empiece a hablar en misterio. ¿Y qué es lo que habla en misterio? Aquí dice que ayuda a nuestra flaqueza, a nuestra carne, porque somos flacos en la carne, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En la carne pedimos mal, no sabemos pedir, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, las lenguas que no podemos descifrar. En el 27 nos dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos, demanda por esa santificación que Dios nos quiere dar y que debemos de demandarla a través del Espíritu Santo para que podamos empezar a caminar en ese Evangelio de Misterios y en esta, hablando de lo que leímos en el 3:9 de Efesios, de la dispensación escondida desde los siglos eternos, que es el reinado del Señor en el milenio. Romanos 3:21 nos dice acerca de la ley, mas ahora si la ley y la justicia de Dios se ha manifestado, testificado por la ley y por los profetas. Bueno, esa justicia está escondida. Para que podamos ir al reino, tenemos que conocer el Evangelio del reino que nos habla la palabra. Colosenses 2 y 3 nos habla del misterio de Dios. Tiene que ver, ya lo hemos hablado también aquí en otros temas, dice, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. De cumplido entendimiento, ¿no? Hay que entenderlo y conocerlo, dice el el profeta Jeremías, en el 9, 23 y 24, que lo que Dios quiere es que le entendamos y le conozcamos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, la sabiduría que es humana,
ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Para conocer al Señor hay que conocer el camino que está escondido, para encontrarlo, entenderlo. Y dice que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, entenderlo y conocerlo. El conocimiento nos trae el poder de decidir correctamente y de entender también los planes de Dios para nosotros en estos tiempos. En Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y a través del Espíritu Santo que nos quiere llevar al Señor para que el Señor nos santifique, porque el único Espíritu que santifica es Cristo, porque Él fue el que hizo la redención en la cruz para que podamos tener santificación y perfección. Primero salvación, después santificación y perfección a través de lo que quiere el Señor. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta voluntad tiene que ver con el Espíritu del Señor. El que no es digno del Espíritu del Señor, pues no lo puede obtener. Por eso muchos no entienden que necesitamos seguir al Señor. Dice la palabra acerca de esto: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Son dos cosas: castigo y seguimiento, dentro de las cosas de la dignidad para tener el Espíritu del Señor. Nos habla, uno de los puntos importantes es seguirle, porque es la conversión. El hombre en la carne, o el hombre que no quiere seguirlo, tiene su vida natural en el mundo, aunque sea cristiano, se confiese cristiano, no tiene la conversión y no tiene esa santificación que nos pide el Señor de seguirle. De los puntos importantes, uno es seguirle, el otro dice Juan 8:12, dice: y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El salvo cree que va al reino y cree que es hijo de Dios, pero no sabe que no es así, que va a un paraíso, que va a tener una vida ahí, pero no eterna, y es el punto del regalo de parte de Dios en la salvación, de no ir a un castigo eterno. Pero aquí nos maneja que el que le sigue tendrá la lumbre de la vida, la luz del mundo es el Señor, y el que le sigue tendrá esa luz. Por eso nos maneja la palabra también acerca de esos otros textos. Pero otro de los puntos importantes es el sacrificio. El Salmo 55 nos habla, y ya lo hemos visto mucho esto, hermanos: juntando en mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Por eso Apocalipsis está lleno de la sangre de los santos, nada más como referencia. Apocalipsis 16:6, Apocalipsis 17:6, Apocalipsis 18:24 y 24. Y también tenemos la bendición del 26, en donde nos habla de la resurrección de los santos, cuando venga para reinar con Él, porque sin santidad no estarán en esa resurrección los creyentes que no siguen al Señor, que no entienden que el misterio del Evangelio del Reino no es un Evangelio como lo hemos conocido, de manera sencilla, suave, y que nos prometen muchas cosas acerca de un Evangelio de oferta. Aquí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene ni potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La dispensación que va a hacer para que nosotros podamos ser limpiados, ya sea en el alma o en el conocimiento, obtener el conocimiento de parte de esa sabiduría que viene de lo alto, que nos maneja Isaías 53:11, que con su conocimiento, dice, justificará mi siervo a muchos. Del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos.
Bienaventurado el que es borrar sus iniquidades. El conocimiento va a justificar a su iglesia. Dice el 3:10 de Efesios que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada en los cielos por la iglesia, porque es muy importante, hermanos, que entendamos que el camino al reino es de misterio, y la iglesia también es un misterio. Dice el 5:32 de Efesios que es un grande misterio la iglesia. Ese misterio grande es, más yo os digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia, un grande misterio la iglesia. No todos serán iglesia como se maneja en los medios cristianos. La iglesia son los perfectos, los que alcancen a entrar en ese pacto de perfección. También nos dice el salmista, que anduviere por el camino de la perfección, este me servirá. Es parte de los planes de Dios. Primera de Tesalonicenses 3:9 nos habla que la fe es un misterio. Es Timoteo, que tenga el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe también es un misterio de la fe, la que viene de lo alto, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Jesucristo y a través del Padre, para estar completos en el Espíritu de Dios, como nos dice el 8:9 de Romanos. Dice con claridad, mas vosotros no estáis en la carne, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, los tres. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Podemos creer en el Señor y no tener ninguno de los tres. Podemos creer en el Señor y tener el Espíritu Santo, pero no lo dejamos que nos enseñe el camino escondido a través de la oración que nos maneja el 14:2 que leímos en el 1 de Corintios, que habla en misterio, y no lo dejamos porque Él es el camino para el Señor, y el Señor es la vida, y el Padre es para que nosotros tengamos la perfección. Dice también la palabra, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí nos maneja muy claro que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. También por eso el apóstol, escribiendo a los Corintios en el 13:2, dice que podemos entender los misterios y tener toda la fe, y de tal manera que traspasase los montes. Y no tengo caridad, nada soy. Dice que si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, es el primer fruto del Señor Jesucristo, que nos dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. El Espíritu del Señor, que nos trae amor, que es la caridad. Si no tenemos amor de divino, nada somos. Lo vuelvo a repetir en el siguiente texto, porque no somos de Él, dice el 8:9 que leímos de Romanos. Por eso, hermanos, es importante entender el misterio del Evangelio, que es escondido, y que la dispensación estaba escondida también, como el Evangelio desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Apocalipsis 10:7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ese misterio, cuando el Señor venga a reinar en la tierra, se va, dice, a ser consumado, porque será presente el Señor, y habremos los que hayamos caminado en este escondido evangelio, escrito en misterio, porque gloria de Dios es encubrir esta palabra, y honra del rey es escudriñarla. En Proverbios 25:2 nos dice que el rey debe escudriñar esa palabra. Gloria de Dios es encubrir la palabra, más honra del rey es escudriñar la palabra. Esa palabra escondida es para los que van a gobernar los cielos. Por eso nos los dice el 3:10 de Efesios que leímos, y Daniel 7:27 nos habla de los que van a gobernar los cielos.
y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, los hijos de Dios, los perfectos, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Es la razón por la que Dios creó al hombre para gobernar los segundos cielos, que son inmensos. Y a través de esto, el camino es un camino muy angosto, que solo los que a través de querer, de desear, de esforzarse, de amar a Dios sobre todas las cosas y de entregarse de manera completa para entrar en ese camino angosto, podrán tener esa bendición. Primera de Corintios 2:10, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, el Espíritu de Dios, para obtener esta bendición de escudriñar todo lo que es el camino hacia el reino, el camino para reinar con el Señor, primeramente aquí en la tierra y después en los cielos. Así nos dice el 24 y 26 de Apocalipsis, dice, hablando de lo que viene, hermanos, para poder obtener la bendición de ser reyes. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia en su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años vamos a reinar aquí en la tierra con el Señor. ¿A través de qué? Bueno, a través del sacrificio que nos habla la palabra, que debemos de padecer por el Señor. En Filipenses 1:29 nos dice que nos ha concedido que creamos y que padezcamos, porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Bueno, el padecimiento nos enseña obediencia, nos lo dice el 5:8 de Hebreos, dice que aunque era hijo, hablando del Señor como hombre, aprendió obediencia, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor nos vino a enseñar un camino de obediencia a través de este sacrificio que viene, y para que podamos gobernar, para reinar. Nos lo dice también el 7:14, 7:15 de Apocalipsis, con relación a la grande tribulación que está, pues ya está andando desde hace unos años, hermanos. Ya hay muchos creyentes, más de 360 millones que han muerto por el Señor, por su fe en estos tiempos, y nos va a llegar también a todos, porque es una consumación que viene para después que venga la ira de Dios y seamos escondidos en el polvo, como dice el 2:10 de Isaías, escóndete en la piedra, en el polvo, mientras pasa la ira. La ira, no somos puestos para ira, dice la palabra. Y aquí nos habla de la grande tribulación que viene para nosotros. Ya está bastante cerca, hermanos. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, por eso van a gobernar, van a ser reyes, porque ya se vistieron y van a lavar y blanquear sus ropas. Son para los reyes. Otros van a ser vestidos, que son los santos, en ese tiempo de persecución. Pero los reyes, se está hablando aquí de los que ya tienen vestimenta y que van a ser emblanquecidos y purificados a través de esa obediencia en esas dificultades de padecimiento, que es parte de lo que Dios nos, como dice, no solo que creamos, nos ha concedido ese derecho, sino que padezcamos por Él. Por esto está delante del trono de Dios. Dice el 22:5 de Apocalipsis, ya vamos a terminar, nos habla de los que gobernarán también en los cielos. Y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre, jamás. Bueno, esto que es tan grande, que dice la palabra que cosas que ojo no vio ni oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios nos tiene preparadas para los que le amamos. Nos maneja el apóstol Pablo como referencia en el 2:9 de 1 Corintios. Y terminamos con el texto de el 21:7 de Apocalipsis.
que nos dice que al que venciere, al que entendiere sus caminos escondidos, ese evangelio escondido, y que el principio es el Espíritu Santo que nos lleva al Señor y el Señor nos lleva al Padre, para que tengamos la bendición de poder vencer. El que venciere poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuando tengamos el Espíritu del Padre, podemos decir que tenemos el ADN divino en nuestro espíritu, de nuestros huesos, no en el alma, y poseeremos todas las cosas, como dice el texto. La bendición es muy grande, que no entra en la mente humana. Dice que el amor de Cristo excede nuestro entendimiento, así lo dice el apóstol Pablo a través de sus escritos. El Señor nos dice que el amor de Él sobrepasa o sobrepuja todo entendimiento humano, porque lo que nos ofrece es algo demasiado grande, pero lo tenemos que descubrir porque está escondido. El Evangelio del reino, como dice el apóstol Pablo en el 6:19 de Efesios, al final, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Ese es nuestro deseo, hacer notorio el misterio del Evangelio. También el 3:9 de Efesios, ahí mismo, con eso terminamos, de aclarar a todos los que nos escuchan, hermanos, no podrán decir que no escucharon este mensaje, el cual dice que la dispensación del misterio escondido, el reinado del Señor aquí en la tierra, para gozar de su presencia durante 1000 años, con la juventud de 1000 años, mucho más, y después tener la bendición de poseer todas las cosas. Dice, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, escondido desde los siglos en Dios. Todo esto, hermanos, fueron planes escondidos para que a través de el hombre que busca, encuentre, porque hay una ley de parte de Dios, dice que el que busca halla, el que llama se le abre, el que clama se le responde. Entonces, hermanos, está en nosotros el que podamos con esfuerzo, con ahínco, con todas nuestras fuerzas, podamos encontrar este evangelio escondido y llegar a esa bendición tan grande. Que el Señor les bendiga a todos.